felices. Enviamos un saludo a todas las personas que lo ven por las redes sociales. Espero de todo corazón que esta palabra te ministre con poder y que te ayude a entender cómo llevar mejores relaciones interpersonales. La profeta Verónica nos ha dicho, y es una frase de ella que me gusta mucho, y es que las relaciones personales son todo un arte. Una de las frases que ella tiene es que comunicar es una responsabilidad y es un arte también, pero que las relaciones personales son un arte. ¿Usted está conmigo aquí? Sí, dígame amén de vez en cuando, y para yo saber que me está escuchando y me está prestando atención y está entendiendo. Y no solamente para yo saber, sino para que el mundo espiritual se dé cuenta que usted está de acuerdo con lo que se está predicando. Ahora, si no está de acuerdo, mejor no diga nada. Amén. Gloria a Dios. En la prédica de hoy, la enseñanza de hoy, le he puesto como título: resolviendo conflictos y diferencias en el espíritu. ¿Cómo se llama? Amén. Dígame, ¿quién no tiene una diferencia con su esposa? ¿Quién no tiene un conflicto con sus hijos adolescentes? ¿Quién no tiene una discusión acalorada con su marido? La hermana levanta la mano y dice: yo soy soltera, pero amén. No, sí, sabe. Amén. Amén. ¿Quién no ha tenido ganas de entrar a la oficina de su jefe y cantarle 4 verdades bien cantadas? Porque están abusando, quizás la empresa, porque te sientes explotado o no te sientes valorado. Siempre en las relaciones personales van a haber conflictos, pero en la escuela profética tenemos una de las reglas del módulo 1, y es que la guerra espiritual es una realidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque en el matrimonio Satanás va a querer que haya guerra entre la pareja. En la iglesia, en la comunidad de fe, el Satanás va a querer que haya problemas, discusiones, pleitos, iras, contiendas entre los hermanos. Mira, ahí cogí a mi hermana. Entre los hermanos de la fe, el uno con el otro. El del sonido porque me le baja el volumen a la guitarra, el del piano porque toca más fuerte que el del bajo, el del bajo porque no tiene participación en la alabanza, uno quiere cantar más fuerte, el coro más fuerte que el de la voz principal, y elogiar de no sé qué con el de no sé dónde, y por qué me avergonzaron, y por qué me tal. Siempre, en todos los ámbitos, dentro y fuera de la congregación, vamos a tener conflictos. ¿O estoy mintiendo? Entonces, dígame un fuerte amén si está de acuerdo. Gloria a Dios. Entonces, la guerra espiritual es una realidad entre nosotros. ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos como cultura evangélica cristiana de que la guerra espiritual solamente es con demonios. Y andamos atando, reprendiendo, echando fuera demonios, activando la sangre de Cristo en el nombre, la autoridad del nombre de Jesús, y haciendo guerra y orando y orando y orando. Salgo de mi cuarto de oración o de la intercesión en la iglesia, y el hermano que pasa por mi lado lo trato con indiferencia. Ya la guerra espiritual, ¿me está entendiendo? Ya, gracias. No se distraigan, por favor. No importa si sudo, si me transpiro, todo no me importa. Me importa que les quede el mensaje. Amén. Porque este mensaje va a romper cosas y te va a dar herramientas para que mejores tus relaciones interpersonales. Amén. Vamos a dar 2 segundos para que los niños pasen a la escuela dominical, para que vayan para allí. Gloria a Dios, gloria al Señor, pasen por allí. Entonces, amén. ¿Están conmigo entonces? Sí. Entonces, lo que les estaba diciendo, yo salgo a hacer guerra espiritual. Mírenme a mí. Yo soy más bonito ahora, o al menos soy el más importante, que tengo un mensaje de Dios para ti. No te me distraigas con las mosquitas. Usted sale del cuarto de guerra, de hacer guerra espiritual. Ato el demonio de pobreza, ato y le reprendo, y lo echo fuera, y lo envío a lugares secos, vacíos y sin reposo, fuera de mi territorio, sin pasaporte, que no puedo volver. Puedes hacer todo lo que quieras, pero si en cuanto sales de ahí
Ves a un hermano y le miras con indiferencia, lo ignoras, lo tratas con desprecio, lo menosprecias. Y el negrito ese, ¿qué? Ahora, ¿qué pensará pues? Y la hermana, mira, ¿quién sabe la hermana? Se dieron cuenta del domingo. Si trato así a mi hermano, ya la guerra espiritual es una realidad entre nosotros, no solamente por el mundo espiritual, sino que es entre nosotros. No que está entre nosotros con el mundo espiritual, sino entre nosotros los seres humanos. Entonces tú mañana vas a tu trabajo y viene tu jefe en la carne, porque el pobre hombre tal vez está a punto de hacerle un ERE, está a punto de quebrar su empresa, tiene hipotecada hasta su casa. Y ustedes saben que en España los autónomos responden ante las deudas con sus bienes. Y el hombre está desesperado y viene y te trata mal, la coge contigo. ¿Cómo vas a reaccionar? Él viene en la carne, obviamente. Tal vez ni es creyente, aunque sea creyente también, de la propia iglesia. Y él viene en la carne. ¿Cómo lo vas a enfrentar tú? ¿Qué le pasa, papá? Yo soy latino, sangre caliente. ¿Cómo es? Pues que me va a humillar porque me paga un sueldo. ¿Qué le pasa? Y yo le reacciono al jefe en la carne. Una frase de la escuela profética es: guerra, carne contra carne, perdemos todos. Pero la guerra, eso es del módulo 1 para los que recién entraron en la escuela. Pero la guerra, carne contra espíritu, gana el reino de Dios. Porque tal vez en esa confrontación con tu jefe, el Espíritu Santo te guía a quedarte callado y a revelarte lo que está pasando. Tú, sin saber nada, el Espíritu Santo te dice: no, el hombre está preocupado por esto, tiene tensión, lo que sea, está estresado, bien. Tú vas y oras. Y tal vez Dios haga un milagro a favor de él. Luego, ante los ojos de esa persona, ¿a quién crees que Dios le va a dar favor ante sus ojos? El que oró, el que estuvo en el Espíritu. ¿Por qué les insistimos tanto en aprender a vivir la vida del Espíritu? Y ustedes a veces piensan que los pastores somos pesados, la pastora Paola, el pastor César, que pesados, no me entienden, no me comprenden, son muy exigentes. No, es que estoy seguro que en cuanto tú empieces a vivir la vida del Espíritu, los beneficios son para ti. Amén. ¿Sabes por qué no puedes crecer en el Espíritu? Por las heridas del alma. Porque todavía practicas capricho, manipulación, quizás seducción, que la seducción es una forma de manipulación. A ver, seducción no es solamente aquella hermana que viene. No, seducción es manipular. Le dijo un rey, creo que era un rey o un romano, le dijo ¿qué pasó? Yo con este porte de modelo de pasarela parisina, la estatura de Cindy Crawford, pues Cindy Crawford, me fui a los 80, modelo de los 80, ya no sé ni qué, a estas fechas que modelos hay famosas ni modelos. Bueno, no me distraigan ustedes, son así, me distraen a toda hora. Entonces, imagínense que, ¿por dónde iba? Un rey, era un romano, no me acuerdo qué cargo tenía, o era judío, ya no me acuerdo ahora, perdónenme, estoy medio borracho de emoción. Le dijo a Pablo: por poco me persuades. Otras traducciones dicen: por poco me seduces a convertirme a Cristo. Entonces fíjense para lo que vamos a usar el persuadir. Pero hay gente que utiliza el persuadir, el seducir, aún dentro de la iglesia, para beneficios propios, egoístas, para manipular a la gente, para tener una posición. Entonces fíjense cómo dentro de la iglesia hay una guerra espiritual que es una realidad entre nosotros. Pero hoy quiero enfocar esto en las relaciones
interpersonales. ¿Cómo es que se llama la prédica de hoy? En el espíritu, resolviendo conflictos y diferencias en el espíritu. A partir de hoy, Irene, preciosa Irene, ¿cómo vas a aprender a resolver los conflictos y las diferencias? En el espíritu. Amén. O en la carne. A veces en la carne es más satisfactorio, ¿no? Uno como que se saca una espinita, como que se cobra una venganza, pero sabemos que eso no es de Dios. De hecho, en esos casos es donde Dios nos dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios, la venganza es mía. Y muchas veces oramos con buena intención y decimos: me pongo la coraza de justicia. Pero mentira, en mi vida práctica utilizo mi propia justicia. Me ando cobrando venganza, ando saliéndome con la mía, no me dejo de nadie. ¿Qué pasa, papito? Yo soy paisa, pues. No conoce a los paisas. Yo era así, yo era un tipo agresivo, violento, y por ahí cuando andaba hace años, antes que no conocía a Cristo, me bajaba del camino y yo soy latino, papá, y tengo sangre caliente. Y era una forma de ofender a la persona, diciéndole que no tenía sangre, diciéndole que era un lagarto. Y era una forma que yo tenía de ofender. Hoy en día, más vale como que trato de sacar el coche para otro lado, el camión, y Señor bendícele, que se vaya, me voy. Pero trato de evitar esas situaciones, porque he aprendido. No crea que quien les habla también tiene un carácter y un temperamento. Usted me conoce ahora, pero no me conoció sin Cristo. Amén, siempre lo digo. Y si Dios me pudo transformar a mí, ¿sí? Imagínense que yo soy Optimus Prime, ustedes son el resto de los Transformers, también pueden ser transformados por el Espíritu Santo, ¿no? Se llevaron una aplauso al Señor, yo sé que obedece con fuerza, con ganas. Vamos a ver, a mí me gusta pensar de ellos, perdón por la expresión si a alguien no le gusta, pero me gusta pensar de estos dos personajes como dos titanes del Nuevo Testamento: el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Amén. Vamos a ver lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Amén. Vamos a ver varias versiones. Amén. Ahí tenemos la primera. Perfecto, muy bien. Dice, póngame mucho cuidado. Vamos a ver si aprendemos a leer entre todos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo le está hablando Pedro a la iglesia. Amén. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia. Aquí voy a hacer un paréntesis. Tatiana, ¿cómo te trata Jesucristo? Dilo. ¿Cómo te trata Jesucristo? ¿Qué dice ahí? Recuerden que el Señor Jesucristo nos trata con paciencia. ¿Cómo te trata el Señor Jesús? Amén. ¿Cómo te trata Jesús? ¿Cómo nos trata Jesús? ¿Quiénes son los impacientes? Porque sí, muchas veces queremos que algo se haya transformado en nuestra vida, ¿sí? Y vemos, no vemos los frutos, y nos da la impaciencia. Entonces le abrimos una puertecita a la duda, a una voz de las tinieblas que me diga: es que tú no eres digna. ¿Quién eres tú para recibir el perdón de Dios? No te lo mereces. ¿Y sabes cuál es el propósito de las tinieblas? Que tú lo digas: no soy digno, no me lo merezco. Porque Satanás sabe que tu confesión tiene poder. Amén. Voy a darle un momentito para que se siente y se acomoden ya, y se estén quietitos todos. Amén. Gloria. Es que me interesa que este mensaje les quede muy bien, como nos enseña la profeta Verónica, establecido. No se me distraiga. Entonces a Satanás le interesa que tú vocalices el pensamiento que te puso en la mente. ¿Sí? Ya está identificando qué cosas dices tú de ti mismo. Entonces ya sabes qué cosas tienes que ir cortando de tu vocabulario. Y si es necesario, haces un ayuno y le dices: Padre, toma un carbón, me envía un ángel que tome un carbón encendido del altar
y santifique mi labio. Imagine que el profeta dijo: yo siendo de labios inmundos, ¿cómo hablaría ese hombre? ¿Cómo sería la forma de hablar ese hombre? Que Dios tuvo que tomar un carbón y santificar. Cuando te pone un carbón, eso es como cauterizar una herida. Y cuando una herida está cauterizada, por ahí no sale más sangre. Amén. Y a veces estamos desangrando a la gente con nuestra forma de hablar. Y la Biblia dice que es como que les estuviéramos asesinando, solamente por hablar mal de una persona. Estamos maldiciendo también. A veces pensamos que, voy abriendo varios paréntesis y cerrándolo, ¿vale? A veces la gente piensa que maldecir es ir a un brujo y coger sangre de gallo o de gallina y tierra de cementerio, hacerle un maleficio y maldecirlo, para que se enferme, para que vaya al hospital, para que se muera, para que caiga en la cárcel. No, mal hablar, decir mal de alguien, es mal decirlo. Amén. Entonces, imaginen lo importante de nuestras palabras. Vuelvo al texto bíblico. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Tú atormentándote y Él te tiene paciencia. Ahora, ¿me puedes poner la palabra de profética del año de fondo de pantalla? Aunque el Señor Jesucristo te tiene paciencia, por favor, defínete ya. Defínete ya. Para que tú, estando definido y haya una obra de transformación en tu vida por el Espíritu Santo, el Señor no te tiene que tener más paciencia, porque ya ha resuelto cosas en tu vida. Amén. Ya has sido transformados por el Espíritu. Vamos otra vez al texto bíblico, por favor, please. Aleluya. ¿Me alcanzas mi botellita de agua, por favor? Tú que estás más cerca. Amén. Dice: para que podamos ser salvos. Muchas gracias. Ya nuestro querido compañero Pablo. Ay, me encanta. Aquí empieza el tema. El apóstol Pedro está hablando del apóstol Pablo. Póngale cuidado a la forma en la que se expresa de Pablo. Nuestro querido compañero. Ahora, yo quiero que tú pienses en la persona de la congregación con la que más te cuesta relacionarte. Y que tú digas: mi querida hermana Milena, mi querido hermano Rolando. No estoy diciendo que yo me llame con Milena. Estoy queriendo que tú pienses con qué persona es la que más te cuesta. Ah, claro, pero es que pastor, ellos eran apóstoles, hombres ungidos, entre ellos no habían discusiones, no habían caprichos. Es que usted no conoce a Milena, los caprichos que muchacha mantiene en la carne, eso no hay quien la trate. No, entre apóstoles hubo un gran conflicto que ahora veremos, pero estoy empezando por el final. Cómo después de ese conflicto, Pedro hablaba de Pablo. Imagínense que en la carta de Pedro estuviera hablando mal de Pablo después del conflicto. ¿Se imaginan qué bendición quedaría para nosotros? Fíjense que entre apóstoles hubo una guerra espiritual entre ellos. O sea que esto de la guerra espiritual no es nuevo para nosotros, es desde los orígenes de la iglesia. Amén. Pero vuelvo y le repito, no la estamos extrapolando solamente al mundo espiritual, sino a las relaciones personales. Y me gusta mucho porque dice: ya nuestro querido compañero Pablo, querido compañero, les ha escrito acerca de esto, y fue Dios mismo quien se lo explicó. Wow, ya conmigo, wow. Porque además el mismo me gusta en 1 Corintios, que dice que el apóstol Pablo escribe y dice: porque yo recibí del Señor. Y fíjense que Pablo es ahí el que está dando testimonio de él mismo. Amén. ¿Sí? ¿Me sigue? Dice, Pablo dice, Pedro, me confundo entre los picapiedras. Pablo mármol y Pedro picapiedra. Pablo dice: yo recibí del Señor. ¿Sí? Pero aquí es Pedro el que está diciendo: fue Dios mismo el que se lo explicó.
es el que en un momento fue su oponente, está dando testimonio, Dios le habla directamente. Porque saben que había ese desprecio entre algunos creyentes hacia la vida de Pablo, porque Pablo no conoció en vida a Jesús. Pablo conoció a Jesús después de que Jesús murió y resucitó, que fue cuando iba camino de Damasco, se le apareció Jesús con Cristo y dijo: ¿qué tienes conmigo, Saulo de Tarso? Y ahí fue donde él se convirtió. Pero en vida de Jesús no fue discípulo. Y aquí Pedro dice, Dios mismo se lo explicó. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Yo quisiera llegar a ese nivel de relación con mi Padre, Dios. Yo no sé usted qué quiere. Que Dios mismo me explique cosas. Amén. ¿Y sabes una cosa? Que no era algo reservado para unos superdotados de la fe. Porque Jesús dijo, el que busca, si tú buscas a Dios y quieres llegar a ese nivel de comunión con Dios, en oración, lectura bíblica, en comunión espiritual, lo vas a lograr. Amén. Pero aquí te voy a poner otro paréntesis. Pero yo no me hablo con el pastor, no me interesa. Si no eres capaz de tener relaciones entre hermanos, con autoridades que las ves, tampoco las vas a lograr con Dios que no lo ves. Y aquí es donde mucha gente se equivoca, que dice, Dios me habla. Y a veces no te está hablando, le está hablando su propio orgullo, su propia vanidad, su autogobierno. Porque no te dejas gobernar de alguien que ves, no te vas a dejar gobernar de alguien que no ves. Hace un par de semanas conocí a una persona que ya de entrada me empezó hablando mal de los abogados. Dice, no, porque acabo de empezar a trabajar camionero. Acabo de empezar a trabajar después de 2 años y pico. ¿Y qué te pasó? Vacaciones largas. Ah, los abogados que son unos... solamente cobran, no sé qué. Y ¿qué problema habrá habido? Yo sin preguntarle vino largando todo. Fíjate que él empieza echándole la culpa a los abogados. Y viene y me dice, no, porque es que me hicieron, iba con el camión y llevaba materias peligrosas encima, que las normas son más estrictas todavía. Y iba borracho. Entonces lo paró la policía, lo llevaron a juicio, le dieron 1 año y 1 día de prisión. Entonces contrató un abogado de la otra punta de España, que porque el abogado era buenísimo, él le pagó, el abogado vino y perdió el caso. Y le echándole la culpa al abogado. ¿No sería que la culpa es tuya por conducir borracho? Ahora, no pensemos en la persona, piensa en ti. ¿En qué cosas tú le estás echando culpa a otros de la responsabilidad que es tuya? Olvidemos de la persona. Bueno, el testimonio siguió, porque luego le llegaría la citación, nunca le llegó, según él, porque yo sé lo que hace mucha gente, la citación llega y dice, yo no sé nada. Él siguió trabajando y en otro control de la policía lo volvieron a coger, y cuando le dicen, oye, fulano, tú tienes orden de captura, ¿cómo así? Pues otro año y 1 día de prisión, 2 años y pico. Y aún así no aprendió la lección, le sigue echando la culpa a los abogados. ¿Sabe qué le va a pasar? Va a volver a borracharse, va a volver a coger el camión, porque cuando no reconozco mis errores y solamente echo balones fuera, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué vas a seguir haciendo tú? Primero tendré que reconocer y luego cambiar. Amén. Y fíjense que estamos hablando de relaciones interpersonales. Hay alguien con quien tú tienes conflicto, tienes problemas, un familiar, un cristiano, un jefe, un hermano de la congregación, lo que sea. Pero habrá cosas que tú tengas que cambiar, porque siempre hacemos responsables a los demás. Y casi nunca. Ahí es donde repetimos la famosa canción de Julio Iglesias. Y vivimos tropezando siempre con la misma piedra. Y siempre me va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no he cambiado yo y siempre estoy atribuyendo el error a los demás. Amén. Sigue diciendo Pablo, Dios mismo se lo explicó. Amén.
En todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto. Hay un tema del que Pablo ha hablado y Pedro está haciendo referencia. Aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. O sea, Pedro le está diciendo a la iglesia, en todas sus cartas Pablo habla de este tema, pero a veces ese tema es difícil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo. Te voy a dar un secreto. ¿Quién ha leído la Biblia y dice, yo esto no lo entiendo? ¿Por qué no entienden? Porque no confían en Cristo. ¿Quieres empezar a entender mejor la Biblia? Confía más en Cristo. Amén. Ahí lo está diciendo. Dice, aunque algo de lo que dicen las cartas no es fácil de entender, por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Hago conmigo, ay, ay, ay. ¿No ves que siempre hay gente que está mal en un argumento? Están mal, están antibíblicos y te lo explican con la Biblia. Y la posición, su postura la explican con la Biblia. ¿Por qué? Porque lo explican mal. ¿Por qué lo explican mal? Porque como no confían en Cristo y son ignorantes, no entienden. Es más, la Biblia está harta de decir de no hacernos imágenes, por ejemplo, de no practicar la idolatría, de no postrarnos ante imágenes, de no adorarlas, de no prenderle velas. De hecho, yo tengo el dicho que la gente va y le prende la vela a una estatua, a un Cristo, vamos, a un crucifijo, un Cristo. Y yo, pero si Cristo es la luz, Él no necesita luz. Yo necesito que Él con su luz alumbre mis tinieblas. Amén. Es al contrario. Pero las personas que lo practican utilizan la Biblia para justificar su acción. Lo mismo la adoración a la Virgen María. Y utilizan la propia Biblia. Y yo les digo, bueno, muéstrame en la Biblia dónde está el Ave María. Que Jesús dijo, órenle a mi madre así. No, de hecho, cuando los discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar, Él no les dice, sinvergüenzas, aprendan a orar, a hablar con Dios, eso es fácil. No, Él les dice, sí muchachos, yo les voy a enseñar. Y Él nos enseña a hablarle al Padre, que está en el cielo, no a José. Amén, ¿sí me estoy entendiendo? Pero el que está arraigado en su doctrina, te lo explica con la Biblia, o trata de explicarlo, obviamente con fragmentos de la Biblia, porque al fin y al cabo la Biblia no se contradice. Amén, ¿vamos bien hasta ahí? Amén. Vamos a leer el mismo texto. ¿Ya leímos el 16? Sí, Dios los castigará. Vamos a leer el mismo texto en la siguiente versión, en la NTV dice, el 15, porfa, please. Amén. Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Ahora, el anterior nos habla para que nosotros, pero esta versión me gusta, dice, para que la gente sea salva. ¿Sabes que hay gente en tu entorno que tú piensas que tal vez no merecen la salvación, pero Cristo le está dando tiempo a la persona? Amén. Para que se arrepienta y está teniendo paciencia. Ahora yo te digo, ya no es que no es que me tenga paciencia a mí o a ti, Cristo. Fíjate que Cristo le está teniendo paciencia a otros. Aquel con el que tú estás impaciente. Yo siempre lo he dicho, yo soy una persona muy impaciente. Ustedes me ven manso, sencillo, humilde, ungido, poderoso. Pero mi yo natural es extremadamente impaciente. ¿Sabe con quién me trata a mí la paciencia de Dios? Con la iglesia. Porque yo los cogería, Señor, los cogí, Señor, te lo llevas o te lo mando. O los dejaría, ¿no? Muchas personas ya las dejaría, mira, él te explicaba, no entiendes, búscatelas, arréglate como puedas. Pero Dios me llamó a ser pastor y me da esa cuota de mansedumbre, de paciencia, de amor. Y le tengo paciencia, y si se lo tengo que volver a explicar, se lo explico y se lo explico, hasta que Dios me diga, ya basta, porque no es una cuestión de que lo entienda, es que está rebelde. Suéltalo.
¿Sabe qué dice la Biblia de los rebeldes? Que a los rebeldes los trata Dios. ¿Quién quiere un trato fuerte de Dios? Bueno, volvamos al tema. Dice, recuerde que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado Pablo, tan amado hermano. El otro era querido, aquí es amado. ¿Cómo habla Pedro de Pablo? Amado, está expresando su querencia, su amor hacia el apóstol Pablo. Dice, nuestro amado Pablo, hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Y está testificando de que Dios a ese hombre le dio una sabiduría que tal vez yo no tengo. Amén. Pero lo bonito es cómo Pedro se refiere de Pablo después de que tuvieron un conflicto, que ya espero que lleguemos, no sé si me va a dar tiempo para acabar la enseñanza, de que después de que el conflicto que los dos apóstoles tuvieron. El versículo 16 dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas. Ahora te pregunto, ¿tú eres estable o eres inestable? Entonces ya vas viendo, identificando en ti ciertas, apúntese ahí en su cuaderno, ser estable, y póngale así, y subrayelo, y póngale paréntesis, y signos de admiración, y póngale color a eso, para que cuando llegue a su casa no se le olvide qué es lo que tiene que tratar. Porque si aquí te das cuenta que eres que tienes que ser estable, dejar la inestabilidad, y llegas a tu casa y se te olvida, ¿qué vas a seguir siendo? Entonces no vas a seguir entendiendo. Y lo que queremos es que entendamos, y si hay cosas que yo tengo que tratar en mí, y ir en oración y decirle, Espíritu Santo, reconozco esto, te pido perdón y te pido que me ayudes. Amén. Porque al final, ¿cómo es el tema, Alejandra? ¿Fácil o difícil? Es fácil. Es fácil porque le pido ayuda a Él. Ahora, si lo quiero hacer yo solo, bueno, voy a ser estable, voy a tomar decisión, y no vas a poder, porque no tenemos la capacidad de transformarnos en nosotros mismos. Pero cuando le pido ayuda a Él viene y me ayuda, me sustenta, me da las fuerzas. Entonces ahí es donde es fácil. Dice, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, o sea, para explicarlas de forma diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Dice la Biblia en Apocalipsis, si no me acuerdo mal, maldito aquel que cambie un punto, una coma de la palabra. ¿Cómo aplica la palabra a tu vida? Conmigo así, como dice la profeta Verónica. Oh, pelado. Cuidadito. Les voy a leer otra versión. Dice, recuerden que si no ha venido todavía, es porque nos está concediendo tiempo para nuestra salvación. Póngale cuidado cómo habla aquí Pedro de Pablo. Nuestro sabio y amado hermano Pablo. Ya les he hablado de esto en muchas de sus cartas. Algunos de sus comentarios no son fáciles de entender, por eso los ignorantes y los inconstantes tuercen su significado. De los textos que hemos leído, bueno, el mismo texto en diferentes versiones, he querido resaltar la forma nuestro querido, nuestro amado, nuestro sabio y amado hermano Pablo. La forma en la que Pedro se refiere a Pablo, amén. Pero vamos a ver ahora un poquito, aquí hay dos personajes principales, quiero que me sigan la línea. Pedro, que es el que está hablando de Pablo. Pero vamos a ver cómo era Pablo, porque es fácil querer a la persona que es dulce, atenta, educada, que me trata bien, pero vamos a ver un poquito cómo era el amado hermano Pablo. Amén. Vamos a ver Hechos, capítulo 15 y versículo 2. Hechos capítulo 15, versículo dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una
fuerte discusión. ¿Qué tuvieron? Entre dos hombres, otros dos hombres, Pablo y Bernabé. Sabemos que Bernabé también era apóstol. De hecho, Bernabé fue el que en un principio discipuló a Pablo. Amén. ¿Sí fue Bernabé? Sí, ¿no es cierto? ¿O estoy yo mal ahora? Sí, fue Bernabé el que estuvo instruyendo a Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Perdón, la discusión aquí no fue entre Pablo y Bernabé, fue con otras personas de la iglesia. Amén. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Les pongo en contexto. Pablo y Bernabé están con la iglesia en algún lugar que aquí no sé dónde estaban, y hubo un tema doctrinal. Y Pablo y Bernabé se opusieron y tuvieron una discusión fuerte con los hermanos. Hubo una discusión no pequeña, no fue que un desacuerdito ahí que querían poner las cortinas de color blanco y otro lo quería de color beige. No, fue una discusión no pequeña. Entonces, entre todos llegaron al acuerdo que Pablo y Bernabé con otros hermanos subieran a Jerusalén donde los otros apóstoles para tratar la cuestión. Amén. Pero nos estamos dando cuenta de que Pablito era como peleando, como que se remangaba la túnica y decía, bueno, ¿cómo es? No, señor. Y no daba la razón así porque sí. A mí me ocurría en alguna época, mi esposa como que todo le tenía que decir que sí. Perdón, con perdón de las mujeres, las esposas. Pero hay ocasiones que como que todo hay que decirle que sí. Sí, mi amor. Les voy a decir una cosa, en mi casa la última palabra la tengo yo. Lo que tú digas, cariño. No, pero de verdad, una vez tuvimos un desacuerdo, no opinábamos lo mismo, y yo estaba convencido de que no era como ella decía las cosas. Y al final me dijo, ¿pero por qué no te cuesta darme la razón? No, yo la razón, pero ¿de dónde la tienes? Lo que, por respeto, porque te respeto, no te voy a dar la razón del loco. Un loco viene y me dice que tiene la luna en el bolsillo, y le digo que sí, porque está loco. Pero ¿qué respeto le estoy dando yo a eso? Pero sí te respeto y yo opino diferente. Tú tienes derecho a expresar tu opinión. Yo tengo derecho a expresarlo. Pero sí porque sí, no. Porque te respeto, te considero inteligente. Y tú vas a decir, no, por esto, yo lo veo así, así. O la Biblia dice esto y aquello. Amén. Entonces fíjense que el amado, el sabio hermano Pablo, el querido hermano Pablo, al que Dios le hablaba directamente y de quien se está dando también testimonio de parte de Pedro, era un hombre que nos daba la razón porque sí, al punto de llegar a no pequeña contienda. No pequeña contienda. Vamos a ver la versión siguiente. Dice, Pablo y Bernabé estaban en contra de estas enseñanzas. O sea, Pablo y Bernabé estaban en el mismo espíritu, en el mismo sentido. Discutieron mucho con estos hombres. ¿Cómo discutieron? Una discusión no pequeña. Discutieron mucho con estos hombres. Y por fin se decidió que Pablo y Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca del asunto. Al final acordaron algo para ir a buscar una solución. Pregunto yo, esposa, esposo, tú con tu jefe o cuando tienes conflictos, ¿qué es lo que realmente buscas? ¿Tener la razón o llegar a un acuerdo? Yo sé que hay uno no dice amén, hay uno dice ouch. Diga ouch. Pero te voy a dar una clavecita. Si tú a partir de hoy buscas llegar a un acuerdo, va a haber más paz. O sea, eso te va a ir introduciendo más en el espíritu, porque el querer tener la razón, ya va mi ego y mi orgullo por delante. Y en mi ego y en mi orgullo no está el Espíritu Santo.
Pero si estoy buscando, bueno, tú opinas diferente de lo que opino yo, pero vamos a buscar un concilio, un consenso y llegar a un punto en común. Vamos a buscar un acuerdo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ayúdenme a predicar porque yo ya no sé ni por dónde voy. Estamos en Hechos, vale. Aquí lo que estamos viendo es que Pablo y Bernabé están en desacuerdo con una doctrina de error. Entonces deciden ir a los demás apóstoles, exponer el tema y unificar la doctrina. Pero vamos a ver lo que dice Hechos 15, 39, si no estoy mal. Sí. Porque Pablito como que tuvo contiendas con Pedro, con los hermanos estos, y ahora miren, por eso me confundí ahora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron uno del otro, con Bernabé, el que lo discipuló. Pablito tuvo un gran desacuerdo, o sea, que estamos viendo que Pablo no era una perita en dulce, era un hombre de carácter y se plantaba y no señor, y arrancaba la moto. Entonces hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegaron a Chipre. Amén. Ya estamos viendo el motivo de la discusión. Marcos. O sea que hay dos apóstoles que se pelean por el motivo de otro apóstol. Wow. Vamos a ver qué dice la otra versión, por favor, please. Dice: Pablo y Bernabé discutieron tanto sobre eso que al final decidieron irse cada uno por su lado. Qué armonía entre apóstoles, aleluya. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Y yo creo que algunos estarán pensando: sí ve, entonces ya no me hablo con mi hermano. No, pero te voy a decir una cosa: los motivos que tú tienes de diferencias entre hermanos, perdonen la palabra, no quiero ofender a nadie, son estupideces, son boberías, son niñerías. Amén. No trates de utilizar ese texto para justificarte en la acción de no hablarte con un hermano, porque hay cosas que, al menos en esta congregación, yo sé que hay congregaciones donde hay conflictos serios de traca y matraca. Pero en esta congregación no hay motivos para dejarme de hablar con mi hermano y que cada uno coja por su lado. Amén. Yo no le estoy predicando a mi congregación, pues ya no lo llamo más. Le puse un WhatsApp y no me contesta. No, dejemos de chorradas, hermanos. Diga conmigo, voy a dejarme de chorradas. Espíritu de bobada, fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas, diga conmigo, no valen la pena. Y tú te puedes sentar en el trono de tu orgullo para, pues sí, por mí sí, es tu problema con Dios. Porque lo que Dios te está dando esta enseñanza es para que tengas buenas relaciones con tus hermanos de la fe, para que juntos como comunidad de fe sigamos creciendo y avanzando. Pero en todo el que se baje de ese carro, que va a quedar atrás. Amén. Entonces son cuestiones de tus decisiones personales. Yo te aconsejo lo que te aconsejo. Estamos en la PDT. Amén. 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 La siguiente versión, por favor, la tenga. Amén. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse, y Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Otra versión. ¿Por qué pongo varias versiones? Hubo un gran desacuerdo, no pudieron poner. Quiero que reflexionen esas palabras. Dice: su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Ahora, dime honestamente,
que sinceramente piensas que te has separado de personas por un motivo que vale la pena? Vuelvo y te digo, tú te puedes sentar en el trono de tu orgullo, pero en el trono de tu corazón debería estar sentado Cristo, diciéndote, perdona esa tontería que yo a ti te perdoné cosas peores. Amén. Te perdoné cosas peores y me llevo bien contigo. Perdónale al hermano esa tontería y llévate bien con él. Amén. Porque tenemos que ser como ser imitadores de Cristo. Hello. Amén. Amén. Bien. Nadie está enfadado conmigo, nadie trajo piedras para tirarle a apedrear al pastor, tomates podridos. No, bien hasta ahí. Gloria a Dios. Así que fíjese que el motivo de la discusión fue Juan Marcos, porque en una etapa anterior a Marcos le dio como temor, duda o lo que fuera, y él se apartó de ellos. Ellos iban a hacer un viaje misionero y Juan dijo, no, yo mejor no voy. Y a Pedro eso le ofendió tanto que cuando ahora quería Bernabé traer a Pedro, le dijo, no estuvo con nosotros y tal, que se queda, yo no voy con él. Y no, mira, no la oportunidad, que la gracia. Imagínense cómo era Pablito. Se discutió con Bernabé, se discutió con los hermanos de otra iglesia, se discutió con Pedro. Se estaba discutiendo con todo el mundo, pero lo lindo fue el final, que lo leímos al principio. El testimonio que Pedro dio de Pablo. Que a pesar de haber tenido conflictos, le trata de amado hermano, y no son palabras hipócritas. No es hipocresía farisea que utilizamos nosotros los cristianos en la iglesia. Mi amada hermana, Dios te bendiga, ojalá venga el diablo y te revuelva. Sí, hay gente que es muy hipócrita en la iglesia, ¿no? Hay gente en la iglesia que es muy hipócrita. Haga así. Todos hagan así. Y diga, me quito la careta de la hipocresía, del fariseísmo y de la religión en el nombre de Jesús, y me voy a mostrar como soy. Yo sí. ¿Usted? De hecho, te voy a decir una cosa. Yo sé que a mucha gente no le caigo bien porque soy una persona muy espontánea. Soy espontáneo y soy sincero, y a veces muy directo. ¿Sí? No me ando con, hay cosas que no me ando por las ramas. Vamos al grano y atendemos las situaciones como son. Y a mucha gente no le gusta. Dice que su acuerdo fuera tan intenso. Bueno, amén. Entonces ya nos dimos cuenta que Pablito andaba teniendo problemas con el mundo y con todo el mundo. ¿Qué versión sigue? ¿Dónde estoy? Déjenme las gafas que no me veo, no me encuentro. Vamos a ver eso. Gálatas capítulo 2 y versículo del 11 al 14. Gálatas capítulo 2. Amén. Ahí lo tenemos. Y yo voy buscando aquí. Amén. Perdón un momentito, ya estoy llegando, ya llegué. Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿cuál fue el primer texto que leímos? ¿Quién escribía? Pedro, ¿no es cierto? ¿De quién? De Pablo. Pero antes de lo que escribimos había ocurrido algo entre Pablo y Pedro. Y aquí dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Aquí quién está escribiendo? Pablo. ¿De quién? De Pedro. Y está diciendo Pablo, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, el apóstol tenía carácter, tenía temperamento. Amén. Le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea que, en este caso, Pablo tenía la razón. Versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, con los que no eran judíos. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Les explico un poquito. Estaban allí reunidos todos y con gente que no era judía, pero eran cristianos todos. Y judíos cristianos. Y gentiles cristianos. O
Saben que el gentil es el que no es judío. ¿Usted qué es? Yo les veía cara de hebreos. Somos gentiles. Amén. Entonces estaban allí, todo bien. Y Pedro compartía con todos, comían en la misma mesa y se hacían chistes y oraban juntos y no había problema. Pero como llegaron otros hermanos judíos que ellos decían que los gentiles se tenían que circuncidar, entonces Pedro empezó a retraerse con esta chusma junto. Y Pablo observó. Digo, ¿pero qué estaba haciendo? Hasta ayer compartías con todos, ¿qué pasó ahora? Porque estás discriminando en medio del pueblo de Dios. Entonces eso es lo que está ocurriendo en esta situación. Por eso fue la discusión. Y dice, pero antes que viniese algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, algo que no podemos tolerar en la iglesia es la hipocresía. Algo que vino a condenar fuertemente Jesús fue la hipocresía, y Pablo, como discípulo de Jesucristo y apóstol llamado por el Señor, condenó fuertemente la hipocresía, aunque fuera otro apóstol que había conocido a Jesús antes que él. Amén. Versículo 14. ¿O era hasta ahí? Era hasta el 14, amén. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro. ¿Quién le dijo a Pedro? Pablo. Delante de todos. No lo llamó aparte. O sea, fíjense que el conflicto no fue menor. Yo le dije, hermano, apóstol, perdón, podemos ir a la oficina, tomar un café, quiero tratar. No, delante de todos. Eso fue como una humillación pública. Dice, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es un gran tema que hay hoy en día en la iglesia. Hoy lo estamos viviendo. Porque vamos a orar, hermanos, no, pero hay que orar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Venga, no me venga con historias, hermanos. ¿Será que Dios no sabe idiomas y sabe que digo Jesús es Jesús? No, es que si no dice Yeshua HaMashiach. Y como que hay que hacerlo, y las fiestas solemnes del tabernáculo. Fue las cosas que precisamente el apóstol Pablo, en toda la doctrina que nos dejó del Nuevo Testamento para la iglesia no judía, para la iglesia gentil, de que la salvación no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en fiestas. Pero no, ahora hay una corriente que quiere que hagamos esas fiestas y que participemos, que tengamos cierto lenguaje y que no sé qué. Pero por ese tema fue por lo que hubo una gran discusión. Porque Pablo se oponía tremendamente a eso. La fiesta de los tabernáculos, muy bien que la hagan los judíos, que no son cristianos. Los judíos que ya son cristianos no tienen ni que hacerla. Amén. Y ese fue un tema que fue la base del conflicto entre Pablo y Pedro, por la hipocresía de cuando vinieron otros y cambió su comportamiento. Te pregunto, ¿tu comportamiento va cambiando según quién está y quién no está? Vuelve a ser caucho. Voy con mi esposa. Vamos tarde para la iglesia. Usted siempre nos va a tarde. Y se tropiezan con el pastor. Pastor, Dios le bendiga, aquí con mi amada. Mi princesa. Ven aquí, princesa. Oh my God. Ay, el tema de mi princesa, hermano. Se dan cuenta de tantas cosas. En la iglesia, mi princesa, princesa, princesa. Y le está poniendo los cuernos. Y era el líder de la alabanza. Perdón que me ponga así porque me entristece el corazón, de verdad.
en medio del pueblo de Dios no deberían de mencionarse estas cosas. Lastimosamente sucede. Pero bueno, vamos a tratar de terminar la predica. Vamos a tratar de acabar. Siguiente versión, por favor. En la versión de Telea. Amén. Amén. Pablo corrige a Pedro. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Me enfrenté. Amén. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no eran judíos, pero en cuanto llegaron los judíos dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien y sus verdaderos sentimientos, diga conmigo, pusieron cara de iguana. Y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú que eres judío, has venido como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Amén. Voy a leer una siguiente versión que la tengo yo aquí. Dice: pero cuando después me encontré con Pedro en Antioquía, me opuse a él en público. Diga conmigo, en público. Dice: y le critiqué fuertemente. Palabras de Pablo sobre Pedro. Le critiqué fuertemente algo que él estaba haciendo. Acá que lo voy a dejar ahí porque el tiempo se ha ido un poco para adelante. Así que, iglesia, la guerra carne contra carne, como le decíamos en un momento, perdemos todos. Pero yo quiero que hoy terminemos con esta pequeña radiografía de lo que era el apóstol Pablo, que acabamos de hablar. Pero démonos cuenta que Pablo no le estaba hablando mansito. Por cuestión de tiempo no puedo ir a leer más textos bíblicos para tratar de ver cómo era Pedro. Pero Pedro era impulsivo, era agresivo, tenía ciertas tendencias violentas, era rudo. Te lo voy a resumir así: Pedro era un cortaorejas, o sea, él sacaba la espada rapidito. Que viene por el Señor y le cortó la oreja al romano, al que venía, a uno de los que venía a aprender al Señor. O sea que estamos hablando de dos personas de carácter y de temperamento fuerte. Pero ¿cómo acabó la discusión? Pedro diciendo de Pablo: nuestro amado hermano. Porque tengamos en cuenta esto, iglesia, quiso haber una guerra espiritual entre ellos. Pero ¿cómo sería el nivel de madurez del apóstol Pedro, que después de que Pablo lo humillara en público, le llamara la atención en público, lo reprendiera en público, lo corrigiera en público, Pablo dice: mi hermano tenía la razón? Y luego va y escribe su carta y se refiere de esta forma del apóstol. Y te digo una cosa, entre nosotros que hay conflictos mucho menores que esto. La gente se distancia, se dejan de hablar, dejan de asistir a un área de servicio por no compartir con ese hermano. Se alejan de la iglesia, de la congregación, por boberías, por tonterías. Y yo creo que hoy es el día que Dios nos está llamando a Yo creo que es el día que Dios nos está llamando a que reflexionemos y que asumamos un nivel de madurez en las relaciones con los hermanos y que aprendamos de una vez por todas a enfrentar las dificultades, los conflictos en el espíritu.
porque ahí es donde Dios se va a glorificar y como representantes del reino de Dios aquí en la tierra vamos a ganar todos. Yo no sé usted qué quiere, si quiere seguir imponiendo su verdad, su propio concepto, su status quo, lo que sea, o prefiere llegar a acuerdos y tener una vida más en paz, más razonable con su prójimo, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias. He procurado, Señor, expresarlo lo más sencillo, lo más fácil posible, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que en la obra de tu Santo Espíritu nos des la sencillez de entender, Señor, y de tomar decisiones que estén de acuerdo a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra, bendice la iglesia, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, los que ven la transmisión, que sea, Señor, una forma de conducta a partir de ahora. Podamos guiarnos por tu Espíritu, aún en los momentos difíciles de tal vez discusiones, altercados o situaciones extremas. Cuando vamos conduciendo el coche, cuando vamos en medio de un tráfico pesado, cualquier situación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.